buenos días o buenas noches, dependiendo de cuando veáis esto, ¿ok? Hoy vamos a hablar de una cosica que pasó sobre todo en la última parte del reinado de Marco Aurelio, que gobernó del 161 al 180 después de Cristo, ¿ok? Que posiblemente tuvo un rebrote en época del final del reinado de Cómodo y que junto con otra que pasó ya en época de Justiniano, es decir, 400 años más tarde, son recordadas como las grandes catástrofes de enfermedades en época romana. Estamos hablando de la peste antonina. Bien, la peste antonina es una cosita que pasó en un momento muy concreto del siglo II después de Cristo. ¿Cómo estaba el panorama allí? Y para eso tengo a mis dos amigos, Lucio Vero y Marco Aurelio. Bien, cuando Antonino Pío muere, que es un señor que gobernó del año 137-138 al 161, y de hecho intentó expandir las fronteras del Imperio Romano, el imperio se dividió. Bueno, el poder del imperio lo tenían dos personas. Por un lado tenemos a Lucio Vero y por otro lado a Marco Aurelio. Pero es de aquí que Lucio Vero se fue de campaña al oriente del imperio, a la zona que lindaba con los partos, ¿vale? Lo que es Siria, tal, a luchar precisamente contra los partos. Y en mitad de esas campañas, una enfermedad comenzó a expandirse por las legiones que acompañaban a este muchacho, al emperador. Tanto es así que unos años más tarde, él mismo, en el 169 después de Cristo, moriría de esa posible epidemia de peste. ¿Ok? Con lo cual, Marco Aurelio se nos quedó solico durante los últimos 11 años de su reinado, centrándose sobre todo en la política de expandir el imperio o de luchar contra los germanos, ¿vale? La parte de la actual Germania, en concreto contra los marcomanos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que haya matado a Lucio Vero? Tanto autores antiguos como autores modernos nos dicen que hubo una gran epidemia que durante unos 14-15 años se expandió por todo el imperio y que el foco había sido precisamente esa parte oriental del imperio. ¿Ok? Hay incluso una tesis doctoral de hace unos 8 años que se puede consultar, luego si queréis la pongo en la descripción del vídeo y tal, ¿no? ¿Vale? Se puede consultar online en Teseo y tanto hay un artículo también resumiéndolo y tal, que nos dice que posiblemente vendría de China, pero eso es la teoría de esas personas, ¿de acuerdo? La teoría más aceptada, por así decirlo, es que vendría posiblemente de esas campañas de Siria, ¿ok? Y que desde ahí se empezaría a expandir, claro, como las tropas, junto con el coemperador Lucio Vero, volvieron de Siria, se irían hacia la parte occidental del imperio y ahí se volvería a expandir, ¿ok? Los autores que nos hablan sobre esto son básicamente, voy a coger dos, aunque hay muchos más, ¿de acuerdo? Bien, de autores antiguos tenemos por un lado a Herodiano. Herodiano, que hizo su historia del Imperio Romano después de Marco Aurelio, nació aproximadamente durante el reinado de Cómodo, ¿ok? Con lo cual casi de primera mano toca ese tema de las enfermedades. Él dice, por ejemplo, que en Roma llegaron a morir, sobre todo en la peste de Cómodo, que se genera 10 años más tarde, como posiblemente un rebrote o no, eso no lo sabemos, ¿ok? Llegaron a morir 2.000 personas por día en la ciudad de Roma, en la que vivían aproximadamente 1 millón de personas. Tía, es chungo, ¿eh? ¿Ok? Pero posiblemente lo que hizo Herodiano es basarse en los escritos de autores griegos como Tucídides, que hablaban de esa gran peste que se llevó para adelante a Pericles en el siglo V a.C. en Atenas. Los factores que él dice es que como todas las comunicaciones estaban abiertas, que no paraban de llegar tránsitos al puerto de Roma por el que entraba esa epidemia, ¿no? O por el que entró esa epidemia que no se sofocó hasta un año más tarde posiblemente. ¿Okay? Eso. Luego tenemos a Dion Casio, que sí vive en la época de Cómodo también siendo senador, que escribe su historia romana o historia del Imperio Romano en diferentes. Son 70 y tantos libros, tío. ¡Socorro! Y Dion Casio hace la teoría conspiranoica. ¿Qué dice la teoría conspiranoica de Dion Casio? Que fueron diferentes médicos los que se unirían para matar a Marco Aurelio, por ejemplo. Y eso es lo que tomaron prestado de Hollywood para hacer la película de Gladiator. Que sí, que está muy guay como peli, pero que como llevaba barba. Y que Máximo nunca existió. Y
y además Marco Aurelio murió posiblemente de estas fiebres, ¿no? Y luego tenemos más autores que lo que hacen es basarse en esos dos, que son los que están más cercanos a los hechos, ¿ok? Y cada uno tiene un enfoque diferente sobre el tema de las pestes. Tenemos a Miano Marcelino, tenemos, yo qué sé, varios autores más, ¿ok? Y luego tenemos los autores modernos. Hay autores que se decantan porque esto sería posiblemente una viruela. Pero tenemos otro pequeño problema, y es una cosa que sí nos dicen los autores modernos, y es que los autores antiguos y los autores medievales que también hablan sobre este tema, lo que hacen es decir que cualquier tipo de enfermedad que mate a mucha gente es una peste. Fin, ya está. Con lo cual podemos dejarlo como la epidemia de Galeno, ¿ok? Y no centrarnos en que fuera eso. Lo más aceptado es que fuera posiblemente una viruela. Hay quien dice que sería un sarampión. ¿Y esto para qué vale también? Para que veáis que si nosotros, con cosas que han pasado hace casi 2000 años, y con toda la información que tenemos a través de Galeno, de Dion Casio, de Herodiano, de autores modernos, de estudios, de tal, no nos ponemos de acuerdo todavía, ¿ok? En qué es lo que pasó. Imaginad lo que está pasando ahora para ponerse de acuerdo. Es decir, ¿eso qué tenemos que hacer? Dejar que pase un tiempo cuando todo esto haya acabado y hacer estudios sobre cómo pasa el tema, de dónde viene el tema. Sé que esto es difícil porque hoy en día estamos en una situación bastante jodida y tenemos que hacer las cosas muy rápido, pero una vez que eso ya termina hay que volver hacia ello para ver cómo tal. Es decir, nada de fake news, nada de creerse en lo que mi cuñado me pasa por WhatsApp con un audio de un señor que dice ser primo del hermano, del tío, del sobrino, del otro, ¿ok? Y nada de ser alarmistas con todos esos rollos, ¿ok? Es una asociación preocupante, pero hay que atender siempre a lo que nos dice la gente que de verdad sabe del tema, ¿alright? Así que con esto y un bizcocho me despido hasta el siguiente vídeo, ¿ok? Hasta luego.